a esta su clase de lectura. Estoy muy contenta de volver a estar aquí con ustedes y ya saben, cuando llegan a esta clase de lectura, lo primero que hacen es acomodarse, ponerse cómodos y tener un papel, un lápiz, un cuaderno, una pluma, lo que ustedes tengan a mano. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos esto? Para cuando yo les lea el libro, entonces ustedes puedan escribir cosas importantes, como que, a ver, lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Muy bien, los personajes podemos ir escribiendo. ¿Qué más? Ajá, los acontecimientos de la historia y el ambiente. Claro que sí. Eso nos sirve para cuando terminamos de leer el libro, entonces vamos a tener una buena comprensión de lo que leímos. Pero bueno, el día de hoy, para nuestra lectura, a ver, Leoncio, ¿se acuerdan de Leoncio? Acá está Leoncio, también muy atento, y entonces él nos trajo un libro, uno de sus favoritos, ¿verdad, Leoncio? También es uno de mis favoritos. La verdad que a Leoncio y a mí nos encantan los libros, esperamos que a ustedes también. Nos vamos, Leoncio, ¿nos llevas hasta dónde está el libro? Leoncio siempre nos lleva a donde está el libro. Muy bien, Leoncio, muchas gracias por traernos hasta aquí para nosotros transportarnos con este libro maravilloso que se llama Los discos de mi abuela, escrito por Eric Velázquez. Muy bien, vamos a empezar esta hermosa historia. Ahí, ya estamos listos. Todos los años, en cuanto terminaban las clases, yo empacaba en una maleta mi ropa de verano, mis juguetes preferidos y un cuaderno de dibujo. Mi perra Daisy y yo nos mudábamos al apartamento de mi abuela en el barrio. Como mis padres trabajaban, me pasaba el verano con ella. Desde el momento en que mis padres me dejaban allí hasta el día en que me recogían, abuela me envolvía en su mundo de música. A veces ella ponía un disco y bailábamos juntos. En otras ocasiones bailaba sola y me contaba cosas de su infancia en Puerto Rico. Cuando abuela ponía un merengue de la República Dominicana, movía las caderas de un lado a otro. Cuando sonaba su disco de salsa favorito, me decía, escucha esa conga, mientras batía las manos como golpeando un tambor imaginario. Miren, niños, estas ilustraciones están muy lindas y en estas ilustraciones tan claras podemos ver los sentimientos de estos personajes. Fíjense sus caras, los movimientos, las acciones que ellos hacen. A mi abuela le gustaba toda clase de música, pero entre sus discos había uno en especial que la llenaba de emoción. Cuando lo ponía, se colocaba una mano sobre el corazón y cerraba los ojos mientras cantaba. En ocasiones, cuando terminaba la canción, se quedaba sentada en silencio pensando en el abuelo y en los viejos tiempos en Santurce, su ciudad natal. A veces decía abuela, una canción puede expresar todo lo que tu corazón siente, como si la hubieran escrito expresamente para ti. Lo que más me gustaba era cuando abuela me decía, hoy te toca a ti escoger los discos. Cualquier disco que yo eligiera, abuela decía, siempre me gusta lo que seleccionas. A veces yo escogía la canción de abuela, solo para verla ponerse la mano sobre el corazón y cantar. Y ella siempre preguntaba,
pero ¿cómo lo sabes? Si hacía mucho calor en la calle, me pasaba las horas mirando las portadas de los discos de abuela. Elegía las que más me gustaban y las dibujaba en mi cuaderno. Mientras dibujaba, las portadas cobraban vida y las orquestas tocaban en la sala de abuela. Abuela nunca iba a los cabarets a ver sus orquestas favoritas. Se contentaba con quedarse en casa conmigo y oír sus viejos discos. Pero Santurce era cuna de cientos de músicos y ella conocía a muchos de los que habían participado en las grabaciones. Sammy, un sobrino de abuela, tocaba la percusión en la orquesta de Rafael Cortijo, la mejor de Puerto Rico. Un día, cuando la orquesta estaba en Nueva York, Sammy trajo de visita a Cortijo y al cantante Ismael Rivera. Fue una verdadera sorpresa. Cuando viajaban, no tenían muchas ocasiones de comer comida casera y aprovecharon para saborear el famoso arroz con gandules de abuela. Después del postre, Sammy le dio otra sorpresa a abuela: 2 entradas para el primer concierto de la orquesta en Nueva York y un ejemplar de su nuevo disco que todavía no había llegado a las tiendas. Corrí hasta el tocadiscos, emocionado, porque iba a ser la primera persona en Nueva York que iba a escucharlo. Miren en esta página, el ilustrador nos deja ver claramente la emoción de este niño que lo está diciendo. Emocionado, miren su cara y la cara de la abuela y de los demás personajes, mostrando sus emociones. Al día siguiente, abuela y yo fuimos a comprarnos ropa para ir al concierto. Hasta me llevó a la barbería a que me cortaran el pelo. El teatro estaba en el Bronx. Fuimos en metro. Abuela estuvo nerviosa durante todo el trayecto. Cuando llegamos, no tuvimos que hacer cola porque teníamos unas entradas especiales. El teatro era más grande que cualquiera de las salas de cine que yo conocía. La orquesta hizo una entrada espectacular. De repente, la sala se quedó a oscuras. Brillaron unas lucecitas y se oyó el sonido de una sirena. Oí que abuela decía: ¡ay, Dios mío! Ella pensó que ocurría algo. El escenario a oscuras se llenó de gente que parecía correr de un lado para otro. Luego se apagaron todas las luces y se escuchó el marcado y agudo ritmo de una conga. ¡Boom, back! ¡Boom, back! ¡Boom, back! De pronto se encendieron las luces, se escuchó un fuerte ¡boom! Y la orquesta empezó a tocar el bombón de Elena. Abuela y yo nos sorprendimos al oír lo diferente que sonaba la música en vivo. Los músicos lograban que las canciones conocidas parecieran otras, añadiéndoles nuevas letras y frases musicales. Antes de comenzar el último número, Ismael dijo: «Esta canción es para Carmen», y se dirigió a abuela mientras cantaba. La miré y vi que se ponía la mano sobre el corazón, levantaba la otra y con los ojos cerrados empezaba a cantar en voz baja. Ismael estaba cantando a mi abuela. Entonces miré a mi alrededor
y me di cuenta de que todos en el teatro se habían puesto una mano sobre el corazón. Cuando terminó la función, fuimos a los camerinos. Le pregunté a Ismael cómo sabía que esa era la canción preferida de mi abuela. Me explicó que esa canción habla de los que se mudan a un país lejano, dejando atrás a sus seres queridos. Las personas se ponían una mano sobre el corazón para mostrar que aunque estuvieran lejos, sus corazones se hallaban en Puerto Rico. Ahora yo comprendía por qué la canción de abuela significaba tanto para tanta gente. Después de esa noche, la abuela y yo solíamos divertirnos montando nuestro propio espectáculo, en el cual imitábamos a la orquesta de Cortijo. Abuela hubiese querido que se hubiese hecho un disco con ese concierto para poder oírlo una y otra vez. Pero incluso entonces yo sabía que un concierto es algo único, porque te queda grabado en la memoria como un momento mágico. Niños, fíjense en esta parte del cuento, vamos a parar un momento y vamos a observar estas ilustraciones de esta página donde vemos que el niño ya es un adulto y que la abuela está más envejecida. Ya de adulto le llevaba mis discos a abuela para escuchar música con ella. Música brasileña, jazz e incluso rap. A ella le gustaba todo. Aún ahora, cuando escucho un disco compacto en mi estudio, imagino que estoy en la sala de mi abuela y que se vuelve hacia mí y me dice: hoy te toca a ti escoger los discos. Siempre me gusta lo que seleccionas. Y mientras trabajo, me envuelve la canción de mi abuela. Miren, este cuento termina cuando este niño, que ya es un adulto, escuchando la música de la abuela, se pone también la mano en el corazón y cierra los ojos. Y aquí en la última página vemos la canción de mi abuela, que se llama En mi viejo San Juan y fue escrita por Noel Estrada. Como yo no tengo una voz para cantar, niños, esta hermosa canción, solamente la voy a leer. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, Borinquen querida. Adiós, mi perla del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. ¡Ay, qué canción más hermosa! Parece todo un poema. Está muy lleno de sentimientos. Niño, hemos hablado mucho
hemos dicho mucho esa palabra, sentimientos. Gracias por traernos, Leoncio, este hermoso libro. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros, porque realmente fue un libro con mucho sentimiento, Leoncio. Vamos a ver nosotros finalizando este hermoso libro, entonces continuamos con la lección de lectura y vamos a leer el objetivo, a ver qué tiene que ver con tantas emociones, con tanto corazón, con tanto hermoso recuerdo, ¿verdad? Pues aquí está. Dice nuestro objetivo de hoy que identificaremos los sentimientos, emociones de los personajes. Algo nuevo que aprender, ¿verdad, niños? Porque ya en otra ocasión habíamos hablado de los personajes, de sus características, de la relación entre uno y otro personaje, pero en este momento vamos a hablar de los sentimientos, características de los personajes, pero sentimientos que vienen de adentro de su corazón. Por eso aquí dibujé un corazón y ustedes escucharon en la historia que todo el tiempo hablaron de corazón, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito sobre por qué los autores crean estos personajes con ciertas características, con ciertos sentimientos, características físicas, incluso habilidades. Pues los autores usan palabras para dar vida a sus personajes o hacer que los lectores sientan que son reales. Eso es lo que quiere un autor, que nosotros cuando leamos como esta historia, sintamos que esto es real, que está pasando. Yo no sé a ustedes, niños, pero mientras yo leí ese libro, yo también recordé pues de dónde vengo, mi país, mi infancia, mi abuela, recuerdos bonitos que todos tenemos guardados en un rinconcito de nuestro corazón. Los autores también describen la apariencia de sus personajes, cómo se ven, qué aspecto tienen. Nosotros, por ejemplo, pudimos ver en el libro que el niño cambió de acuerdo a cómo iba contando la historia y llegó a ser adolescente y al final era un adulto. Su abuela, que estaba viejita cuando empezó la historia, se puso más viejita y luego ya no apareció en la historia y suponemos que la abuela ya había muerto porque él la recordaba también con mucho sentimiento. Los autores también le dan características a sus personajes que incluyen habilidades, cosas que ellos hacen. También determinan cómo hablan sus personajes y demuestran la voz a cada uno mediante el diálogo. Cuando hay un diálogo entre los personajes, entonces podemos saber cuál es la voz de cada personaje. Además, los autores usan palabras para mostrar cómo se comportan, piensan y sienten sus personajes. Porque, niños, los autores quieren que nosotros cuando leamos un libro como el género que estamos leyendo, que es ficción realista, o sea que es una historia que puede suceder en la vida real, entonces el autor transmite eso, que nosotros sintamos lo que el personaje está sintiendo. Si el personaje llora, a nosotros casi que nos da ganas de llorar, ¿verdad? Si el personaje ríe, nosotros también sonreímos. Si el personaje está enojado, nosotros hasta hacemos cara de enojado. Entonces, los sentimientos de esos personajes. Así que con esta historia de hoy tan hermosa, entonces nosotros nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo se expresan los sentimientos de los personajes? ¿Cómo hace un autor cuando crea cada personaje de su historia? ¿Cómo hace para expresar? Como nosotros, los lectores, ¿cómo
podemos ver esos sentimientos de los personajes? Pues miren, niños, hay 3 puntos importantes. Primero que todo, el narrador. El narrador nos dice cómo se siente el personaje. El narrador, acuérdese que puede estar dentro del cuento, puede ser un personaje como esta historia, Los discos de la abuela. Si ustedes se dieron cuenta, el narrador era el mismo niño. Él nos estaba contando su propia historia, o sea que el narrador era un punto de vista de primera persona porque él estaba dentro del libro, ¿verdad? Él estaba dentro del libro y él nos expresó todo. Él nos decía, y mi abuela se puso feliz y yo me sorprendí. Y no solamente veíamos las caras de los personajes, porque en algunas ocasiones paré y les dije, miren las ilustraciones y miren las caras, los movimientos, y podíamos ver cómo ellos expresaban esos sentimientos. Pero no solamente eso, el narrador nos estaba contando esos sentimientos de los personajes, empezando por él, porque él era uno de los personajes dentro de esta historia. Otra manera en que podemos ver esos sentimientos es cuando el personaje piensa cómo se siente. El personaje, muchas veces en otras historias vemos cuando el personaje está pensando. Incluso le hacen como un globito aquí arriba o escribe, el escritor, el autor escribe, el personaje estaba pensando. ¡Ay, qué aburrida esta clase! Entonces lo podemos ver por el pensamiento del personaje. Y otro punto es cuando el personaje dice lo que siente, como en esta historia que el niño decía, estoy feliz, me quedé asombrado, no podía creerlo. Entonces el personaje también nos está diciendo los sentimientos. Entonces acuérdense, ¿cómo se expresan los sentimientos de los personajes? ¿Cómo se expresan a través del libro? Primero, ¿qué dije? Muy bien, por medio del narrador. Número 2, ¿cuál será? Los pensamientos de los personajes. Uy, pero sí escribieron ustedes porque están contestando muy bien. Y el punto 3, cuando el personaje dice lo que siente. Muy bien. Esos son los 3 puntos básicos para saber cómo se expresan esos sentimientos en los personajes. Bueno, ¿qué son las emociones de los personajes? Decíamos que estaban muy emocionados, la música los emocionó. ¿Qué son las emociones de los personajes? Pues las emociones de los personajes son los sentimientos que ellos expresan. Aquí tenemos algunos sentimientos y yo puse un signo más. Primero que todo puse un corazón para identificar que los sentimientos vienen de adentro, niños, de adentro del personaje. La parte física de cómo es el personaje o de cómo se viste el personaje es una cosa, sus características, sus habilidades, pero los sentimientos vienen de adentro y por eso lo quise poner como un corazón, sentimientos. Entonces, positivos y negativos, porque hay sentimientos positivos y negativos. Positivos, la felicidad, como en esta historia, ¿verdad? También había nostalgia. Oh, no la escribí aquí, pero había nostalgia. Y ese puede ser un sentimiento negativo porque pues es de tristeza, es nostalgia, es recordar. Pero, ok, tenemos también motivación, eso es un sentimiento positivo. Entusiasmo, cuando un personaje está enamorado, también es un sentimiento positivo. La bondad de los personajes, los personajes son bondadosos, regalan algo, son amables, esos sentimientos positivos. Los sentimientos negativos, cuando está enfadado, cuando tiene ira, cuando tiene miedo, cuando tiene tristeza, cuando tiene culpa. Yo soy el culpable, ¿verdad? Esos sentimientos negativos. O sea, que los escritores, los autores, pues copian mucho
de nosotros, de los seres humanos. Entonces, cuando escriben estas bellas historias, pues le ponen esos sentimientos que nosotros tenemos también. Así que, a ver, niños, piensen, vamos a pensar en 3 sentimientos positivos y 3 sentimientos negativos que tú hayas tenido en cualquier momento de tu vida. Claro, a veces nos enojamos, a veces estamos felices, a veces lloramos. Son muchos sentimientos, ¿verdad? Así que esa es la tarjeta de salida. Vamos a ver, la tarjeta, el boleto de salida es escribir, y ojalá no miren estos, ojalá tengan otros diferentes. 3 sentimientos positivos y 3 sentimientos negativos. Vamos a escribirlos ahí. Y más abajito me van a decir cuál fue el sentimiento que más vimos en esta historia. ¿Cuál era el sentimiento que más pudimos observar en estos personajes maravillosos que tuvimos en la historia? Bueno, yo espero que lo hayan hecho muy bien y les voy a hacer una recomendación, mis niños. La próxima vez que ustedes lean un libro, que puede ser más tarde, puede ser mañana, ustedes van a investigar, van a mirar muy bien y van a buscar en ese libro que leen los sentimientos de los personajes. Algo nuevo que aprendimos hoy. La próxima vez cogen un libro y miran qué sentimientos tenían esos personajes del libro que ustedes leen, ¿ok? Y por último, no se paren todavía, me encantaría saber cómo te sientes hoy. Entonces, vamos a hacerle un check a la carita que nos dice cómo me siento hoy. Yo, por lo menos, escogería esta carita, porque estoy feliz de haber estado con ustedes y haber compartido esta enseñanza. Bueno, niños, nos veremos en la próxima clase otra vez. Adiós.